Hola, hola amigos y amigas de Paislo. Soy Rocío Gambra y el día de hoy les traigo un tema muy importante, salud masculina. Y para eso hemos invitado al doctor Valdo Ortega. Él es médico de la clínica alemana y tiene la especialidad de salud familiar. ¿Cómo está, doctor Valdo Ortega? Bien, muy bien, Rocío, buenos días y un saludo también a toda la audiencia. Doctor, ¿por qué es relevante que conversemos de la salud masculina en particular el día de hoy? Bueno, muy importante, Rocío, porque la salud masculina a nivel global, me refiero a todo el mundo y también en Chile, es una parte de la salud pública o de los programas de salud y también desde la perspectiva de las personas que está bastante abandonada en el sentido de que hay muy pocos programas específicos dirigidos a hombres o que tengan la perspectiva de la mirada de las particularidades o características que tienen los hombres a la hora de su salud, que podemos ir conversando algunas de ellas. Entonces, por un lado es la poca preocupación que hay respecto a la temática en sí mismo y algunos datos muy relevantes es que, por ejemplo, los hombres viven en promedio 5 años menos que las mujeres por diferentes causas de salud y que están asociadas habitualmente a sus estilos de vida, a sus comportamientos. 5 años menos es lo que se está viendo. Eso ha disminuido sí en la brecha en los últimos años, ¿no? De que antes las mujeres vivían muchísimo más que los hombres, ahora eso se ha reducido a 5 años. Sin embargo, aún así, al parecer no nos estamos haciendo cargo de hacer los chequeos preventivos quizás, ¿o no? Es, o sea, es cierto lo que tú dices, efectivamente, esta diferencia entre géneros ha ido disminuyendo en los últimos años. Sin embargo, existe todavía esta diferencia, esta brecha muy, muy importante y que, como te decía, no es solo en Chile, sino que también es en el mundo. Por un lado, está relacionado con hacerse chequeos preventivos y en realidad tiene que ver con lo que está de fondo ahí, que es preocuparse de la salud, de los factores de riesgo, de atender a tiempo también los dolores, las dolencias que van apareciendo con el tiempo. Y por otro lado, tiene que ver también con comportamientos de riesgo que son más propios de los hombres que de las mujeres, ¿sí? Por ejemplo, en edad entre los 15 y los 35 años, las principales causas de muerte y de enfermedad también están asociados a suicidios, homicidios, consumo de alcohol, accidentes automovilísticos, enfermedades de transmisión sexual como el VIH alrededor de los 30 años. Entonces, esas causas son y están relacionadas con el comportamiento de los hombres. Entonces, por ejemplo, se mueren 7 veces más por causas violentas que las mujeres en ese tramo de edad. ¿Sí? Entonces, lo que quiero relevar tiene que ver con estar preocupado de la salud respecto a la prevención y también tiene mucho que ver con el tipo de conductas de riesgo que tienen los hombres en comparación a las mujeres. Sí, me hizo recordar un video que mostraba justamente esto, porque los hombres viven menos que las mujeres y una niñita que se tira del resbalín así muy señorita y un niñito que se tira de cabeza y por cualquier lado. Justamente estamos hablando de eso, o sea, las conductas de riesgo Tal son cual. mucho mayores en el caso de los hombres. Así es, así Y, es. Sí. y después, dentro de los 35 años en adelante, antes de pasar a cambio de edad, me llamó mucho la atención. Usted señala que a los 30 años estarían falleciendo personas por VIH. Yo pensaba, tenía la sensación que el VIH no era algo por lo cual personas murieran actualmente. ¿Me puede ahondar O un sea, poquito en eso? es mucho menos que lo que ocurría antes de que existieran terapias antirretrovirales o que estuviera, por ejemplo, dentro garantizado por el GES.
Sin embargo, como causa de muerte sigue siendo una causa de muerte importante y tiene que ver con la proporción, ¿sí? En general, la cantidad de personas que mueren a los 30 años no es mucha en comparación a lo que ocurre con las siguientes décadas. Entonces, proporcionalmente, sí aparecen esas causas de muerte en comparación entre hombres y mujeres, ¿sí? Pero Mm, sigue ocurriendo. interesante ese punto. Y después cuando avanzamos sobre los 35 años, ¿cuáles son las causas de muerte más frecuentes en el próximo rango etario? Bueno, ahí las número uno empiezan a ser enfermedades cardiovasculares, en particular infartos al corazón y accidentes cerebrovasculares. Y por otro lado, cánceres, ¿sí? Cáncer de próstata, cáncer de estómago. Aparece también causas como la cirrosis, que está asociado al consumo de alcohol, o cáncer de pulmón, que está asociado al consumo de tabaquismo. De nuevo, aparecen aquí otras conductas y estilos de vida de riesgo que tienen que ver ahora con el sedentarismo, con el tipo de alimentación, con el consumo de alcohol, con el consumo de tabaco. Entonces, estas causas de riesgo, más de comportamiento riesgoso de las primeras décadas, diríamos que acá cambian los tipos de comportamiento y aquí se hace un poco más transversal también con las mujeres en particular en patología cardiovascular. Aquí se equiparan entonces la cantidad de muertes dentro de este rango que parte de los 35 y termina en ¿cuántos años? O sea, de ahí en adelante, la, en realidad los hombres siempre mueren en proporción, nacen más hombres que mujeres, y desde los 15 en adelante siempre mueren proporcionalmente más hombres que mujeres, ¿sí? Y eso es un continuo, después va aumentando con el tiempo, dependiendo de las causas. Lo que pasa es que al principio la diferencia de las causas con muertes violentas es muy distinto en hombres y en mujeres, pero después nunca se equipara, ¿sí? Sigue habiendo una brecha y una diferencia entre hombres y mujeres. Entiendo. Y podríamos decir entonces que después de los 35 años empezamos a pagar la cuenta de los factores de riesgo de los primeros años de vida. Sí, y no solo de los primeros años de vida, también de Uy, los que claro. continúan, y pasa algo bien notorio ahí, y es que yo lo veo en la consulta, y es que pareciera ser que entre los 20 y los 40, 45, como que desaparece el tema de salud para los hombres en términos de ir a consultar, de preocuparse, lo que tú hablabas al principio, del tema más preventivo, de cuidarme, de ver cómo estoy en mis hábitos. Y efectivamente, alrededor de los 45, 50, lo que empezamos a ver es cómo esas consecuencias se empiezan a ver. ¿En qué cosas en concreto? En temas de sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina, hipertensión arterial. Entonces, toda esa conducta acumulada durante 10 años, 15 años, empieza a traducirse en enfermedades también y en causas de muerte. Bueno, entonces vamos a ver cómo podríamos prevenir, qué tipo de exámenes tendríamos que hacerse los hombres, bueno, también las mujeres, pero en este caso estamos hablando específicamente de salud masculina. ¿Qué exámenes hay que hacerse preventivos para poder ir viendo el estado de nuestra salud y no Mm. arriesgarnos a tener alguna enfermedad mayor? Ahí me gustaría hablar de dos cosas. Por un lado, los exámenes, voy a hablar un poquito más amplio, como el momento más bien de ir a hacer un controles preventivos en que los exámenes son solo una parte. Recordemos que los factores de riesgo de comportamiento son los que más impactan. Por lo tanto, en un control preventivo no solo vamos a ir a hacer exámenes, que antes de los 40 años debiera hacer los controles cada 2 años, que vamos a ir a mirar cómo está la alimentación, cómo está la actividad física,
cómo están los comportamientos de riesgo también, por ejemplo, en conducta sexual, en consumo de alcohol, de tabaquismo, y de exámenes puntualmente vamos a ir a mirar cómo está la glicemia, cómo está el colesterol, va a haber control de la presión arterial y ver cómo está el peso, la proporción de musculatura y de grasa. Probablemente después de los 40 años, como los factores de riesgo producto de la edad son mayores, ahí la recomendación es que el control sea en forma anual. Se van a ir a buscar factores de riesgo específicos, como por ejemplo, si es que tiene antecedentes de cáncer de próstata en la familia o antecedentes de cáncer de colon o de estómago, de tal manera que en la consulta individualizada también uno logra pesquisar si es que es necesario pedir exámenes adicionales a los que ya he descrito, y probablemente alrededor de los 55 años aparece el tema de la próstata, ya sea tomar un examen de la próstata más el examen de tacto rectal, y alrededor de los 50 años el estudio preventivo del cáncer de colon a través de una colonoscopia. Eso Desde es los como para dar 50. un marco más general, pero entender que no es solo los exámenes, sino que también es la mirada más amplia y por sobre todo cómo mejoramos los estilos de vida. Y en ese sentido, ¿usted recomienda tener entonces un médico de cabecera o un médico familiar que permita poder conocer el historial del paciente en su globalidad y con eso poder anticiparse un poco en esos factores de riesgo y en ciertas cosas que hay que ir mirando? De todas maneras, la idea es tener siempre un médico generalista, ¿sí? Que puede ser un médico familiar, un internista, un médico general también, dependiendo el contexto donde esté, pero siempre un médico que te conozca, que conozca la trayectoria, que ya sepa y se haya trazado un plan para, si es que estás sano, poder mantener la salud, si es que hay algún factor de riesgo, poder abordarlo adecuadamente, y si es que hay alguna enfermedad, también poder tratarla y manejarla de manera adecuada. Esto es como, voy a llevarlo al ejemplo de lo que pasa con los vehículos. Los vehículos hay que llevarlos a la revisión técnica cada cierto tiempo, hay que hacer chequeo, hay que hacer cambio de aceite, de filtros, etcétera. El organismo, el cuerpo humano, también tiene maneras de funcionar y por lo tanto poder ir haciendo estas revisiones en forma preventiva y en forma regular también va a prevenir y va a evitar que hayan riesgos o problemas futuros. Perfecto, doctor. Para terminar la entrevista, le dejo un último minuto a los micrófonos para que se dirija a nuestra audiencia. Bien, quisiera dejar un mensaje bien importante, y es que el 80% de nuestras enfermedades y de las causas de muerte depende de el estilo de vida que tengamos. Por lo tanto, en la medida que mantengamos actividad física regular, alimentación adecuada, buenos niveles de sueño, como por ejemplo dormir más de 7 horas todas las noches, poder evitar el consumo de tabaco, el consumo de alcohol y manejo de estrés y mantener buenas relaciones sociales, esos 6 pilares bien llevados a lo largo del tiempo, sabemos que disminuirían el riesgo de un 80% de enfermedades y causas de muerte. Por lo tanto, los invito a evaluar cómo están, si hace mucho tiempo que no van a un control médico, a tener un control de salud para ver en qué situación están y poder introducir pequeños cambios. No se trata de tener una vida perfecta, pero sí poder evaluar dónde estoy y definir, cambiar un aspecto, un solo aspecto que después se va a ir sumando a otras mejoras y mejoras continuas que puedan mejorar tu estilo de salud y finalmente tener una mejor calidad de vida alrededor de los 50, los 60 o los 70 y llegar de buena forma a la etapa de adulto y sobre todo de adulto mayor.
Bueno, muchas gracias, doctor Valdo Ortega, por conversar con nosotros el día de hoy. Les recuerdo que él es médico de salud familiar de la clínica alemana y nos trajo un muy buen mensaje respecto a salud masculina. Muchas gracias, doctor, y a todos los que se sumaron. Les recuerdo que esta y otras conversaciones las pueden revisar en www.paislo.cl. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias.